Hola, buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien. Nos regalan porfa unos 2, 3 minuticos mientras esperamos que las demás personas se puedan conectar para que iniciemos la reunión. ¿Listo? Recuerden que esta reunión por lo general siempre va a estar grabada, entonces una vez finalizada les enviaremos con mucho gusto las memorias con las presentaciones que tengamos aquí. ¿Listo? Bienvenidos. Hola, buenos días para todos. Vamos a esperar unos minutos para empezar, ¿vale?
¿Les parece si iniciamos? Hola Andrés. Hola Jimena, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno, si quieren, entonces demos inicio. Te doy la palabra para que iniciemos con esta actividad de cierre del proyecto. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos pues a esta sesión de trabajo, nuestra última sesión de este proyecto de Bogotá a la vanguardia de soluciones financieras pues queremos realmente darles un saludo muy especial. Para nosotros ha sido pues un año largo de trabajo con ustedes. Y lo mejor del cuento es que hoy queremos como hacer un recuento de todas las actividades que hemos tenido durante este proyecto de tecnologías emergentes para sofisticar a, a nuestro clúster de software y TI, pero también ofrecerle y ayudar a nuestro clúster de servicios financieros. En este sentido, pues de ideas, ahorita con Jimena, la presidente de Fedesoft, a quien también le damos un cordial saludo y además recién nombrada como presidente de Fedesoft, muy contentos, y quien ha sido nuestra gerente de proyecto nos va a contar sobre todas las actividades que desarrollamos, pero lo mejor que yo diría de esto es que nosotros no nos queremos quedar quietos ni desde el clúster de software y TI, ni desde el clúster de servicios financieros, ni desde Fedesoft, porque queremos seguir esto. La idea de este proyecto era que tenga un escalamiento debido y que sigamos trabajando con ustedes. Así que también revisaremos este tema de la gobernanza, de cómo vamos a seguir trabajando. Puede que el proyecto se agote acá, pero vamos a seguir trabajando en unas mesas de trabajo, con unos programas, con unos proyectos, con unas actividades, y pues esperamos pues que este no sea el último adiós. Lo otro es que también pues interesante que este sea un espacio de retroalimentación, de cómo les ha parecido, cómo les pareció. Pues sé que lástima que hemos tenido este último semestre en este ejercicio de pandemia, pero pues la idea es que sigamos fortaleciendo este programa y este proyecto, y pues decirles que ustedes son unas empresas bandera, líderes, y que esperamos seguir trabajando en estos temas, y sobre todo llegándole a nuestro sector financiero, que es un sector que está cambiando, que está teniendo dinámicas también bastante interesantes. Así las cosas, pues esta va a ser la reunión. Creo que ahorita lo va a decir Jimena, pero la idea es tener como todo un barrido de lo que fueron las actividades, qué fue lo que hicimos, hacer un recordatorio de todo el estado de las cosas que desarrollamos durante el proyecto. Y lo segundo, pues también mirar cómo vamos a seguir trabajando con ustedes bajo el marco de este tema. Y lo otro, pues que para nosotros es muy importante, como en tercer lugar, pues es esa retroalimentación que podamos tener para un posible pronto proyecto, o el desarrollo de programas, proyectos y acciones para seguir trabajando con ustedes y fortalecer nuestra industria de tecnologías avanzadas para nuestro sector financiero. Así que le doy la palabra a Jimena Duque. Muchas gracias por este espacio y por esta reunión de cierre con todos los empresarios que hicieron parte de este programa. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Andrés, y obviamente a la Cámara de Comercio pues, por abrir este espacio. La verdad es que, como tú lo dices, la idea de este proyecto no es que se termine aquí. Ahora les vamos a hablar un poco de las actividades que estaban planeadas dentro del proyecto, pero adicionalmente de las herramientas que quedan en este momento, y por eso vamos a abrir como al final un espacio de diálogo para contarles qué queda armado como resultado de este proyecto, qué tenemos como herramientas, y ya invitarlos a ustedes como a co-crear y a que sigamos como fortaleciendo este ecosistema de tecnologías para el sector financiero. No sé si en algún momento Julián, no lo veo conectado, pero si en algún momento Julián también se puede unir a la Sí,
Creo que Julián está, pero hay que subirlo. Si me ayudas ahora, porfa, María Fernanda, a subir a Julián para que se una a este espacio, porque pues para que sepan, bueno, creo que ya lo saben desde la creación de este proyecto nace de una unión entre el clúster de servicios financieros, el clúster de software ITI de Bogotá Región y FEDESOFT. Y entonces, esta alianza con este proyecto se sigue fortaleciendo y vamos a crear una mesa, o ya queda creada una mesa de gobernanza que le dará como más actividades y tratará de fortalecer el relacionamiento entre, digamos que entre los servicios financieros, y esa es como la invitación a que sigamos construyendo. Entonces, pues a todos de verdad, muchísimas gracias por la disposición. Como lo dice Andrés, pues digamos que la parte final del proyecto pues estuvo muy marcada por la coyuntura actual. Eso quiere decir pues que algunas actividades no se pudieron hacer de manera presencial, pero pues como resultado también de estas actividades queremos contar como las herramientas con las que contamos en este momento para que tengamos una idea de cómo darle continuidad a esta estrategia, que seguramente, y también para ser muy claros, ya en la fase siguiente pues no solamente los involucrará a ustedes como las empresas beneficiarias de este proyecto en puntual, sino que tratará de unir a más empresas que hagan parte tanto de la vertical financiera de FEDESOFT como del clúster de software ITI de Bogotá Región. Ahí llegó Julián, ya está. Hola, Juli, ¿puedes poner la cámara para que te tengamos acá? Hola Julián, ya te convertimos en panelista para que puedas habilitar tanto el micrófono como la cámara. Hola. Estábamos dando, digamos, una introducción y contarles, pues, obviamente ya desde la visión de FEDESOFT, del clúster de software, también desde el tuyo como clúster de servicios financieros, un poco hablando del propósito del proyecto, de la idea de no dejarlo solamente en estas actividades y de lo que hemos pensado sobre lo que sigue en la articulación de servicios tecnológicos para el sector financiero. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. Bienvenidos todos. Hola Jimena, hola Andrés. Tuve un problema de ingreso, pero ya todo ok, así que no, pues acá conectado y muchas gracias por el espacio. Así que adelante y pues aquí estaremos compartiendo. Bueno, perfecto. Entonces, si quieren, yo voy a pasar muy rápido por la presentación. Tenemos también unos invitados especiales que ya ustedes han tenido como la oportunidad de hablar con ellos, pero van a hablar un poco sobre algunos resultados puntuales, en especial en la investigación que hicieron de mercados, y es el equipo de Mark Papel de Cluster Development. Entonces, adelante. Dale, María. Bueno, a todos muy buenos días. Esperamos se encuentren muy bien. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser un pequeño resumen del proyecto, las actividades y resultados de cada una de las que llevamos a cabo dentro de la trayectoria del mismo. Y vamos a tener como cierre un espacio para las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, si ustedes desean, pueden ir colocando sus preguntitas en el chat y finalizando ya el encuentro. Entonces, yo las estaré contando pues para que podamos ir despejando todas esas dudas o inquietudes, o les estaremos abriendo entonces el micrófono para tener un poquito aquí de conversación. ¿Listo? Entonces, como generalidades del proyecto, recordemos un poco quiénes han sido los actores involucrados dentro del mismo. Impulsa como nuestro cofinanciador, FEDESOFT como proponente y ejecutor, desde la Cámara de Comercio con sus clústeres de software y TI y de servicios financieros, nuestro aliado estratégico, y pues ustedes los 16 empresarios beneficiados de este proyecto. Aquí un poco de cuál era como el objetivo general del proyecto, que era sofisticar soluciones tecnológicas para el mejoramiento de la competitividad del clúster financiero mediante la adopción de inteligencia artificial. Las principales metas eran lograr al menos 10 productos, sean servicios nuevos o mejorados, a partir de la implementación
de inteligencia artificial. Dentro de este objetivo general, pues teníamos un plazo para ejecutar el proyecto de 18 meses. Como lo dijo Jimena hace un ratico, nosotros tuvimos unos procesos de suspensión del contrato por todo el tema de la pandemia que se desarrolló, porque inicialmente teníamos contemplado haber finalizado este contrato en el mes de abril y pues como ustedes saben se extendió hasta el pasado mes de julio. A continuación, estas son algunas de las actividades y resultados del primer componente, que era el componente de innovación, en donde llevamos a cabo toda la fase de formación, tanto general y técnica en inteligencia artificial, el diseño e implementación de la hackathon y todo el proceso de acompañamiento para la sofisticación y desarrollo de soluciones implementando inteligencia artificial. El proveedor que nos acompañó dentro de la ejecución de este componente fue Colombia Games, quien estuvo involucrado permanentemente con ustedes para poder desarrollar todas las actividades que comprendían este componente. Aquí teníamos la formación general de inteligencia artificial que fue desarrollada en el mes de febrero del 2019. Allí impactamos pues a las 16 empresas beneficiarias del proyecto. Fue una jornada de 10 horas en la que también contamos con participación de 13 empresas del sector financiero. En cuanto a la formación en inteligencia artificial a nivel técnico, teníamos impartidas 80 horas de formación técnica. Fue representadas en su totalidad las 16 empresas beneficiarias del proyecto. Cada una de estas jornadas tuvo una duración de 4 horas y estas jornadas fueron llevadas a cabo durante los meses de marzo a junio del 2019. Acá un poco como las fotos que evidencian como todas las actividades que se llevaron a cabo. Continuamos con el diseño y el alcance para la implementación de la hackathon. Allí Colombia Games lo que hizo fue todo un diseño para poder tener como un alcance correcto, teniendo en cuenta como las actividades, las fases, toda la participación y la metodología que habíamos planteado dentro del proyecto para llevar a cabo la hackathon. La hackathon se realizó el 13 de julio del 2019 en alianza con la Cámara de Comercio. Allí contamos también con varias entidades del sector financiero que a su vez participaron como jurados dentro de la selección de los retos que más se ajustaron a lo propuesto dentro de la actividad. Y allí alcanzamos a evidenciar que todas las empresas beneficiarias pues hicieron, cada una se encargó de hacer un desarrollo o una solución para uno de los retos que se identificaron dentro de la propuesta diseñada por Colombia Games. Finalizando, también tuvimos un acompañamiento para el desarrollo de los prototipos utilizando inteligencia artificial. Cada una de las 16 empresas beneficiarias obtuvo una bolsa de 15 horas de acompañamiento. Recuerden que estos acompañamientos se llevaron de manera presencial y virtual en algunas ocasiones. Para alcanzar este objetivo tuvimos unos procesos de preentrega y entrega del prototipo diseñado por cada uno de ustedes y allí pues las 16 empresas hicieron estos prototipos identificando pues cuáles eran como esos potenciales problemas, diseñando también la solución que más se adaptaba a cada una de las necesidades que habían identificado, pues aplicando inteligencia artificial. Acá un poco como de las fotos de las actividades que se llevaron a cabo, sobre todo de la hackathon. Ahora continuamos con las actividades y resultados del componente de ampliación de mercados. Dentro de este componente teníamos como prioridad realizar 3 actividades. Una de ellas era caracterización de la demanda a partir del portafolio de soluciones, el diseño y desarrollo de la estrategia de ampliación de mercados y la participación de las empresas en espacios para la ampliación de mercados. Aquí quisiera darle el espacio al equipo de Marc en compañía de Fabiola y de Andrés para que nos cuenten un poquito. Muy bien, muy bien. No, gracias, María Fernanda. Bueno, buenas tardes desde Barcelona. Buenos días por allá, de acuerdo. Quizá solamente, bueno, antes que Fabiola pues vaya a poner las diapositivas, quizá decir un poco primero que era un proyecto bastante retante desde el punto de vista de contenidos, desde el punto de vista de sofisticación también del tipo de soluciones que se tenían que desarrollar, desde el punto de vista también de sofisticación de los criterios de compra de los potenciales clientes y, por tanto,
digamos que era un proyecto muy ambicioso y creo que al final hemos conseguido poder tener unos resultados muy buenos, ¿no? Aunque la coyuntura puede parecer que nos ha desfavorecido, yo creo que nos ha favorecido, ¿no? Con todos los respetos por la salud, ¿de acuerdo? Porque al final ha acelerado también todos estos procesos, digamos, de cambio también en las entidades financieras, ¿no? Seguramente ha abierto un poco más la mente a los potenciales compradores, a los potenciales clientes en soluciones que quizá eran muy prototipo en algunos casos y que han conseguido poder paquetizarse de una forma rápida, ¿no? Y creo que esa coyuntura ha permitido tener unas puertas un poco más abiertas por parte de los potenciales clientes a los que nos queríamos dirigir en el sector financiero. Bueno, Julián, si no estás de acuerdo me lo dices, pero yo creo que eso ha sido un poco uno de los temas positivos de esta pandemia, podríamos decirlo así, ¿no? Negativos que tuvimos que hacer prórrogas, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es coyuntural, ¿de acuerdo? También aquí una de las dificultades que había era que no todas las empresas, las 10 del equipo, estaban en el mismo nivel de desarrollo en cuanto a este tipo de soluciones, ¿no? Con lo cual, pues teníamos soluciones muy avanzadas que estaban ya en mercados internacionales regionales y otras que eran prototipos de modelos de negocio potenciales para algunas de estas empresas, ¿no? Creo que también ahí conseguimos alinear un poquito expectativas de todos los actores, digamos, ¿no? Porque no todos tenían las mismas expectativas porque iba muy en función también de ese nivel de desarrollo, ¿no? Y después teníamos también un factor limitante que era el tema de los mercados andinos, donde tuvimos que movernos por mercados cercanos. Ahora Fabiola y Andrés lo van a explicar, ¿de acuerdo? Pero sí que encontramos un punto en común, sobre todo en México, ¿no? Donde había un interés muy especial por parte de la mayoría de las empresas, ¿de acuerdo? Igual aquí también el tema de desarrollar estrategia comercial, pues también eso también fue un reto, aunque conseguimos que alguna de las empresas pudiera tener oportunidades comerciales incluso de venta con alguna entidad nacional, con lo cual eso también nos satisface mucho que el proyecto haya podido llegar hasta ese punto, ¿de acuerdo? Y ahora nos toca que todo este aprendizaje que hemos tenido durante todos estos meses, ¿no? Duros porque hemos estado separados y no hemos podido tener interacciones, digamos, físicas, todo ese conocimiento que hemos adquirido, hacer gestión de ese conocimiento y que eso quede en un modelo de gobernanza que permita desarrollar más proyectos, ¿de acuerdo? Este aprendizaje es un aprendizaje de metodología de trabajo que creo que se puede paquetizar o se puede abstraer para que más empresas, no solamente las que han participado en este proyecto, más empresas del sector de software puedan entrar y puedan usar, digamos, esa metodología y ese conocimiento generado para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial para el sector financiero, ¿de acuerdo? Y eso es un poco la propuesta que también traemos en la parte de gobernanza, con esta articulación entre los dos clústeres y también con la vertical financiera de FDSoft. Y creo que también fue un momento propicio porque nosotros mismos también estábamos trabajando con estas dos iniciativas clúster de la Cámara de Comercio de Bogotá en una definición o redefinición de la agenda estratégica de estos clústeres, con lo cual eso también nos ha dado muchos insumos para poder, digamos, incorporarlos al proyecto y para que en ese modelo de gobernanza futuro pues sean activos que permitan desarrollar proyectos con peso y que permitan llegar al mercado, que al final es lo que queremos, que ustedes pues facturen más y facturen más en mercados sofisticados, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, si quieres, Andrés, creo que vas a hablar tú o Fabiola, no sé. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Os doy paso ya, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Listo, perfecto. No, mi nombre es Andrés Vázquez, hago parte del equipo de Cluster Development. Muchas gracias a todos, al equipo de la Cámara de Comercio, al equipo de FDSoft y a todos ustedes como participantes de este espacio. Yo les voy a contar entonces un poco, como ya mencionábamos en la agenda, les voy a contar un poco sobre ese componente de ampliación de mercado. Si quieres, dale, Fabi. Para que tengamos en cuenta cómo fue el proceso y con ustedes tuvimos diferentes momentos de interacción, pero para que tengamos un marco de lo que hicimos, de los grandes momentos en este componente de ampliación de mercado. El primero fue el desarrollo de ese portafolio de servicios. Con ustedes estuvimos trabajando en diferentes momentos para poder construir ese portafolio, recibir retroalimentación y que al final nos quedara una versión final
que nos permita tener de cierta forma agrupadas todas las soluciones que venimos trabajando en el proyecto. El segundo punto era una caracterización de la demanda. Al final partíamos del hecho de que teníamos un portafolio y teníamos que priorizar ciertos mercados, pero antes de eso pues debíamos de hacer como un ejercicio previo de caracterización de la demanda. Y el tercer momento entonces era a partir de esa información que teníamos, cómo podemos desarrollar una estrategia de desarrollo comercial o una estrategia enfocada hacia el desarrollo de mercados. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer brevemente, parte de esto ustedes ya lo han visto, pero lo que vamos a hacer es presentarle parte de esos resultados a manera del hilo conductor en el proyecto. Entonces lo primero, y es que en ese ejercicio, no sé si lo recuerdan, que si no estoy mal fue en diciembre, tuvimos un espacio donde cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de presentar sus soluciones, presentarlas tanto al resto de los asistentes como a otros invitados que a partir, o que la Cámara y que FEDESOF incluyeron, que nos servían también como ese enfoque de validación desde el punto de vista de la demanda, y es empezar a tener ese testeo. Tuvimos un espacio también de preguntas y empezar a valorar y empezar a entender un poco el estado de interés de la demanda posiblemente para esas soluciones. También tuvimos unas entrevistas individualizadas con cada uno de ustedes, donde tratamos de profundizar un poco más en esa propuesta de valor, cuáles eran esos atributos diferenciales que tienen cada uno de ustedes con sus soluciones. ¿Qué nos quedó entonces de esta parte? Al final, este portafolio, como parte de los resultados, y ustedes ya conocen todos los componentes que tienen todas las soluciones, pero en particular veíamos que hay como tres grandes componentes o tres grandes verticales, o como lo queramos llamar, de las soluciones. El primero son los asistentes virtuales y servicio al cliente. Un segundo que tiene que ver con todos los temas de ciberseguridad, fraude y riesgo. Y uno tercero que tiene que ver con analítica de datos. ¿Sí? Cada uno de ustedes al final tiene la versión final de este portafolio, fue compartida, y además esto nos ha permitido o nos permitirá empezar a tener ya una matriz que nos permite hacer una réplica seguramente con otras soluciones que vienen en camino. Si quieres darle, Fabi, gracias. Entonces, además de esto, tuvimos un acercamiento con posibles clientes potenciales para tener ese primer testeo y empezar a hacer esa prevalidación de las soluciones que ya veníamos construyendo con ustedes. En ese primer ejercicio les pedíamos tratar de mejorar un poco la propuesta de valor, tratar de entender un poco más a profundidad esa solución. Cuando nos fuimos a la demanda, tuvimos entrevistas con Scotiabank, Colpatria, con Fiducidente y con Seguros Sura. Como ven, banca comercial, el negocio fiduciario y el tema de seguros. Cada uno tiene sus demandas y cada uno tiene sus criterios de compra, cada uno tiene sus digamos, solicitudes puntuales frente a las necesidades que tienen dentro de la institución. ¿Qué veíamos, por ejemplo? Y aquí en pantalla ven algunos de los que a manera de resumen tenemos como los principales criterios de compra. Y quiero resaltar algunos para que los tengamos en mente y recordemos ese ejercicio que hicimos. Lo primero, y era esa disposición de hacer pruebas de concepto entre 2 y 3 meses. Y nos preguntaban, ¿están las empresas dispuestas a venir a nuestras instituciones para poder nosotros hacer implementación, hacer pruebas de conceptos de esas soluciones? Y la pregunta quedaba abierta. Y la siguiente pregunta entonces era, ¿cuál es el tipo de vinculación para poder hacer la implementación o la prueba sobre esa solución? Y y eso dependerá, por supuesto, de cada institución, pues hablamos de esquemas de codesarrollo o esquemas de licenciamiento o pagos por servicios. Pues ahí nos hacían la pregunta y cada uno de ustedes tendrá un modelo de trabajo o tendrá varias alternativas para hacerlo. Otro de las cosas que nos preguntaban puntualmente y eran muy enfáticos y eran cuáles eran esos indicadores o KPI de la institución que con la solución les iba a permitir mejorar o les iba a permitir impactar y en cuánto tiempo. Y otra adicional era si no se había hecho validación en el mercado, cuál era esa proyección o esa estimación de posibles clientes potenciales. Y solo por último, y yo creo que esto fue un mensaje muy claro de los tres, y es con las empresas que tienen este tipo de soluciones queremos hablar de estrategia. Para nosotros, más allá de la tecnología, más allá de todo lo que está detrás como el desarrollo tecnológico, necesitamos que quienes estén desarrollando las soluciones entiendan de estrategia, que entiendan el negocio en el que estamos compitiendo, que entiendan nuestra visión y nuestra misión y visión de la compañía. Porque eso al final, más allá de tener el punto de la tecnología, lo que permite es conectar las necesidades y ajustarse a esa visión que tiene la compañía en el negocio. Bueno, aquí no quiero entrar en mayor detalle, pero pues ahí tenemos los resultados en pantalla y en los documentos también tenemos un poco más de explicación. Si quieres darle, Fabi, por favor. Entonces, esos eran como los tres momentos
en cuanto a resultados, que fuimos trabajando con ustedes en diferentes espacios, y después entonces necesitamos hacer el desarrollo de esa estrategia comercial. Teníamos una primera parte que eran los antecedentes, es el trabajo que viene haciendo tanto el clúster de servicios financieros como el clúster de software y TI, y en paralelo lo que hace FedeSoft con su vertical y las demás actividades, tanto para desarrollo de mercado como para el tema del esquema de, tal vez, de gobernanza o del esquema de trabajo conjunto. Entonces, ahí teníamos unos antecedentes. Y luego, en el marco de este proyecto, lo que debíamos de definir es una estrategia comercial que la definimos en 3 pasos, que es lo que tenemos en pantalla. El primer paso, cómo hacemos una identificación de mercados potenciales, aquí voy a hablar de cada uno de ellos. El segundo es esa profundización del atractivo de mercado. Y el tercero, pues prioricemos un mercado y sobre eso tratemos de estructurar un plan de trabajo. ¿Listo? Dale. Entonces, ustedes ya conocen que como parte de la estructura de este proyecto teníamos un marco o estábamos delimitados seguramente en los mercados o en las geografías en las cuales podríamos hacer análisis. En principio eran los mercados andinos, entonces estábamos hablando de Colombia como mercado natural, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero después de trabajar con ustedes y veíamos tanto en las entrevistas como en el potencial de mercado, que México, aunque no hace parte estrictamente de ese marco como mercado andino, tenía un gran potencial y ustedes tenían gran interés también en hacer un análisis. Entonces lo que hicimos fue incluirlo como un quinto mercado. Entonces en esa primera parte, en esa primera etapa que hice identificación de mercados, teníamos esos 5 mercados potenciales. Entonces lo que hicimos fue, pues empecemos a profundizar en ellos y empezar a preguntarnos más allá del contexto macroeconómico, de todas las variables de flujo económico, también del perfil financiero, entonces cómo está el sistema financiero, cómo están las capacidades y cómo está la estructura, la robustez de ese sistema financiero, es empezar a entender un poco variables alternativas que nos van haciendo una medición tal vez de cómo es ese comportamiento del consumidor con tecnologías emergentes y cómo es la interacción de la población seguramente con tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, algunas preguntas que queríamos responder ahí, por ejemplo, es cuántos consumidores tienen acceso a la telefonía móvil, cuántos usuarios potenciales de soluciones digitales podemos llegar a contar, cómo está la adopción de alternativas de dinero móvil y todo esto para tener un marco alternativo de análisis, fuera de lo macroeconómico y fuera de lo que es del core del sistema financiero. Dale, Pablo. Entonces, aquí no me voy a detener, pero esto era una tabla que seguramente ustedes la recuerdan, donde empezábamos a hacer un comparativo de esos 5 destinos en diferentes variables. Entonces, la primera, por ejemplo, es cuál es esa masa crítica de personas o de posibles suscriptores de telefonía móvil. Y al final lo que estamos viendo es que cuando hablamos de inteligencia artificial, pues muchas de estas soluciones de una u otra manera van a interactuar con el consumidor a través de un dispositivo móvil o a través de alguna plataforma digital, ¿cierto? Entonces ahí teníamos una primera medida. Por supuesto, esto tiene cierta correlación con la población que tiene el país. En ese caso, pues México, por supuesto, tiene la mayor masa crítica de suscriptores. Pero cuando empezamos a ver otras variables como el uso del Internet para hacer compras online, el tema de pagos digitales por cualquier medio y el uso de dinero móvil, veamos ciertas divergencias, aunque aquí hay que ser muy claros y es que aún el mercado latinoamericano en estas variables, comparado por supuesto con otros países más avanzados en adopción tecnológica, más avanzados en sistema financiero, más avanzados en el marco macroeconómico, estamos un poco abajo. Sin embargo, pues ahí vemos algunas diferencias con los países. Entonces, en algunas variables, si vemos, por ejemplo, pagos digitales por cualquier medio, ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, para esta encuesta en particular del Banco Mundial, veamos que Bolivia y, por ejemplo, Colombia van arriba. Pero cuando veamos otras variables como el uso de dinero móvil, seguramente México pues, va un poco por encima de Colombia, Perú y Ecuador. ¿Listo? Dale, Pablo. Entonces llegamos a estos 3 mercados. Teníamos que priorizar un mercado. Entonces era bastante, teníamos primero una base corta de posibles mercados. Entonces lo que dijimos fue, en vez de priorizar uno, digamos en estricto, lo que podemos hacer es una segmentación pensando en un mercado natural local, que es el colombiano, que ya lo conocemos de cierta forma. Habría que hacer es desarrollo, tal vez profundización. Un mercado emergente andino, porque el proyecto tenía el marco andino, como es Perú. Esto emergente, y es comparándolo entre Perú, Ecuador y Bolivia, pues cuál tenía el mayor potencial, y veíamos que era Perú, y ese mercado sofisticado relativo, no es un mercado sofisticado
superior, y aquí estamos hablando de términos relativos, que era México. Entonces ahí hicimos una profundización, dale Fabi, porfa, y encontramos algunas variables que se las compartimos a ustedes en los documentos. Entonces, pensando en esos tres escenarios, Colombia, pensando en Perú como mercado emergente y pensando en México, ¿cómo podemos hacer un desarrollo de un plan de trabajo? ¿Cómo podemos empezar a implementar acciones para poder desarrollar ese mercado? Y aquí teníamos algunas preguntas de entrada, y es si realmente, o empezar a identificar cómo está el estado de cada empresa participante. Entonces, ¿existe una estrategia de internacionalización al interior de cada empresa? Cada uno responderá a este criterio, ¿cierto? ¿Qué esfuerzos se han realizado en apertura de mercados en el ecosistema? Entonces, seguramente FEDESOF, y lo veíamos con ciertas cartillas y los talleres que ellos tienen, la Cámara de Comercio también tiene diferentes esfuerzos, y seguramente ustedes están también en otros espacios de trabajo donde seguramente la cadena de valor o el ecosistema se está fortaleciendo para hacer apertura de mercados. Entonces, aquí tenemos algunos cuestionamientos iniciales antes de poner cualquier actividad en un plan de trabajo. Dale, Fabi. Entonces, lo que veíamos es que antes de empezar a hacer ese desarrollo de una estrategia, lo que creemos importante o acertado es un entendimiento de esos criterios de compra, de esos requerimientos, de esas condiciones, que al final nos permitan devolvernos, entender un poco qué es lo que está pasando desde la demanda al otro lado de la cadena, en la otra punta. Entonces, qué es lo que está pasando allá, cómo nos podemos nosotros devolver para empezar a identificar esas oportunidades de mejora, para empezar a hacer esos ajustes, y eso al final nos debe permitir dos cosas: tener productos ajustados para esa demanda y lograr seguramente un mejoramiento de la cadena de valor o del entorno, porque ahí puede pasar tal vez que encontremos debilidades es en el ecosistema, no tanto al interior de la empresa, sino que necesitamos entender o fortalecer los eslabones hacia adelante o hacia atrás de la cadena. Entonces, cuando pensábamos, listo, ¿cómo podemos empezar a montar una estrategia comercial para las soluciones de inteligencia artificial en el sistema financiero? Entonces veíamos que ustedes hoy, y pensando en esos dos mercados, Perú y México, podrían tomar dos caminos grandes. Y esto no es una camisa de fuerza. Lo que queremos aquí es de manera esquemática poner algunos elementos. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos un camino que es el local, donde se puede hacer a través de exportación directa o indirecta, y aquí vamos a necesitar casas comerciales o los representantes en los destinos, o esos agentes comerciales internos en cada uno de estos destinos. Entonces, ese es desde el punto de vista local, más desde el enfoque de exportaciones. Ahora, hay un enfoque internacional que eso exige otras demandas, que exige otros acuerdos. Entonces, desde el punto de vista internacional, puede ser un modelo contractual. Ese modelo contractual tiene diferentes figuras, como las franquicias, los licenciamientos, los integradores o esas alianzas con partners estratégicos. Y después tenemos un modelo o el modelo de inversión. Entonces, para hacer la apertura, y voy a dar un ejemplo, apertura de mi negocio, y eso también lo veíamos también en parte del proceso, y es la importancia de estar cerca del cliente. Entonces, en algunos destinos, estar cerca del cliente implica tener, por ejemplo, una oficina o un representante legal. Pero también esa identificación de oportunidades nos puede llevar a la identificación de una empresa ancla con la cual se puede hacer alianzas. Y ahí vienen temas de joint venture o de empresas subsidiarias, de adquisiciones de empresas completamente para hacer la apertura de ese mercado y acelerar el proceso. Ahí va a depender de las capacidades, por supuesto, músculo financiero, de la visión estratégica, lo que tengamos ahí pensado para cada empresa. Dale, Fabio. Entonces, y ya esta es la última parte, y lo que tenemos aquí era pensando, listo, ya tenemos esos tres primeros pasos. Con ustedes trabajamos hasta ahí en uno de los talleres, llegamos hasta ahí, y lo que nosotros hicimos después de eso, entendiendo o acogiendo los comentarios y las sugerencias de ustedes, planteamos tres pasos adicionales. El primero, cómo hacemos acercamiento al mercado. El segundo, cómo hacemos desarrollo del mercado. Y el tercero es un tema neto de seguimiento y de consolidación. Les voy a contar rápidamente, aquí no me quiero detener, pero para que tengamos como una idea de cuál es ese ABC, de cuál es ese paso a paso para poder implementar esto, que eso al final les va a quedar a ustedes ahí como elementos de trabajo. Dale, Pablo. Entonces, en ese primero, en el análisis de la oferta exportable, hay dos preguntas clave que hacer. La primera es si esa solución es exportable hoy. ¿Cuál es el estado de madurez de esa solución? ¿Es exportable sí o no?
y el otro es el nivel de internacionalización de la empresa. Cuando pasábamos la ronda de entrevistas y en los talleres y en las diferentes actividades, veíamos que algunos de ustedes incluso ya están operando o ya están con ventas en esos mercados que acabamos de mencionar. Pero hay otros que seguramente por diferentes motivos no están en un proceso de internacionalización. Entonces ahí es importante, antes de llevar todos en un mismo grupo, lo que tenemos que hacer es dividirlos dependiendo de esa madurez, tanto de la solución como del estado de internacionalización de la empresa. Entonces esa primera parte es más de análisis de esa oferta. ¿Listo? Dale, Fabi, por favor. Y una vez entendemos eso, entonces empecemos a hacer un análisis de prospectiva. Y aquí tenemos algunas de las actividades y tenemos uno de los mensajes que nos dejaron los potenciales clientes, y es que queremos trabajar con empresas que entiendan de estrategia. Y para eso pues necesitamos entender un poco la dinámica de ese mercado. Entonces aquí tenemos algunas de las actividades propuestas, como es generar un informe de inteligencia competitiva que mezcle dos elementos que son importantes, fundamentales, que es la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Hacer un viaje precomercial, y esto consideramos que es bastante importante, de ese primer viaje precomercial, y es preparatorio, y es de conocimiento, es como tocar la primera puerta en el mercado. Más allá de una validación comercial, es ir teniendo ese testeo y ese primer acercamiento con el mercado. Entonces, realizar entrevistas a compradores potenciales, empezar a identificar partners comerciales o partners tecnológicos, y hay que definir una primera batería de acciones a implementar. Entonces, cuando tocamos la puerta y nos acercamos a ese primer mercado, seguramente vamos a identificar algunas debilidades o algunos vacíos o algunas brechas. Entonces, nos devolvemos a tratar de cerrar esas primeras brechas antes de hacer el desarrollo del mercado, que es el siguiente paso. Dale, Fabi. No sé si me estoy ya pasando en el tiempo. ¿Voy bien? Listo, gracias. Entonces, ahí hacemos los dos pasos anteriores, análisis de la oferta y hacer una prospectiva de ese primer acercamiento. Entonces, ahorita pasamos ya entendiendo un poco esas necesidades o esos ajustes que debemos de hacer, entendiendo mejor la dinámica de ese mercado, deberíamos de empezar a implementar acciones para desarrollarlo. Entonces, aquí tenemos dos elementos. Uno es la ejecución de esas acciones para desarrollarlo, y el otro es un tema de posicionamiento. Es un poco más transversal, es un poco más del entorno, es un poco más de gestión de lo que hace, por ejemplo, el clúster de servicios financieros, lo que hace el clúster de software y TI, lo que hace FEDESOF y demás instituciones que tienen que ver con el proceso. Dale, Fabi. Entonces, ahí lo que veíamos es qué tipo de acciones se pueden hacer en el mercado. Entonces, lo primero es un viaje de validación comercial. Aquí ya llevamos el producto. Y aquí ya vamos a tocar la puerta, es haciendo el testeo y tratando de hacer esos alianzas comerciales y por qué no pensar ya en el desarrollo de los negocios. Entonces, el cuadrito que vemos acá en la parte inferior derecha nos expone 4 tipos de ejemplos que podemos desarrollar. Algunos de ellos, visitas conjuntas a clientes, promotores, posibles partners, eso de manera conjunta. También se puede hacer la organización de un evento. Entonces, lo que hemos visto también que ha funcionado es que nos vamos como grupo, ya tenemos una sombrilla, tenemos instituciones como FEDESOF o como la Cámara, y nos podemos ir en grupo a organizar un evento sectorial o la participación en un evento que ya esté definido en el mercado, pero vamos con esa bandera como grupo. Hay otra que son las visitas conjuntas ya a empresas o agencias de entorno, también es un tema también de ir levantando esa información. Seguramente ese viaje precomercial nos va a ayudar mucho a saber en esta parte con quiénes deberíamos de sentarnos o dónde deberíamos de participar o con quiénes deberíamos de estar hablando. Y esas reuniones de matchmaking individuales. Luego de eso, es básicamente el proceso se devuelve, entonces identificamos las brechas y de ahí deberíamos de terminar una segunda ronda de cierre de brechas. ¿Listo? Dale, Fabi, por favor. Y aquí, y ya con esta termino, y tuvimos un ejercicio, por ejemplo, para el caso de Colombia, tuvimos un primer ejercicio porque es el mercado local, entonces seguramente pues, no hay que hacer un viaje de prevalidación, sino que ya tenemos un conocimiento previo, ya tenemos algunas condiciones, muchos de ustedes ya tienen todos sus clientes o la mayoría de sus clientes en el mercado, y es es lograr identificar otras oportunidades con base en esa solución que tenemos. Entonces aquí veíamos, por ejemplo, identificación de un grupo de clientes potenciales en Colombia, el envío de las soluciones, el seguimiento de interés particular, y ahorita le voy a dar la palabra a Julián brevemente, por si quiere dar un par de comentarios, y es que
esa interacción, ya tenemos las empresas con soluciones, con un portafolio prevalidado, y es cómo nos podemos acercar a la demanda. Entonces, ya tuvimos un primer ejercicio, aunque muy de piloto, aunque muy desde el interés, cuando tuvimos las 3 entrevistas con clientes, Sura, Fiduciente y Scotiabank. Scotiabank voluntariamente dijo, yo quiero darle un doble clic a esas soluciones y quiero conocer a mayor detalle estas 9 soluciones. Y fue totalmente voluntario, y lo que hicimos fue precisamente este proyecto, pues lo que permite es articular las puntas. Entonces, desde lo que está haciendo Fedesoft como los 2 clústeres. Entonces ahí tuvimos un primer ejercicio y esto nos deja muchísimos aprendizajes, seguramente cosas por mejorar, pero lo que definitivamente creemos que puede dejar en el ecosistema son esas metodologías de réplica. Entonces tuvimos ese espacio donde Scotiabank tuvo la oportunidad de tú a tú escucharlos, seguramente tomar nota, y pues veremos en el proceso si dan frutos o no, pero eso a manera de piloto nos parece favorable, nos parece que enriquece el ejercicio. No sé, y aquí quiero parar para ver si tenemos dudas, y sobre todo en los participantes cómo vieron el proceso, cómo se identifican en todo este plan de trabajo que hemos planteado. Y Julián, no sé si de pronto tenés un par de comentarios sobre el ejercicio o algún mensaje final. Pues dale, Andrés, sí, si quieres sí complemento lo que compartes. En particular tuvimos la fortuna de poder acompañar los diferentes encuentros de estas 9 empresas y con sus soluciones que le presentaron al equipo de innovación abierta de la fábrica digital de Scotiabank Colpatria, en un acercamiento, como tú dices, muy inicial, porque pues claramente buscaban y proyectaban un escenario potencial comercial en el mediano plazo, pero lo que sí se quería era conocer en particular esas capacidades de innovación que tenían estas soluciones específicas en inteligencia artificial aplicadas a soluciones financieras y que pudieran ser optativas en términos de posible implementación en dicho banco. Fue un ejercicio exitoso, digamos, e interesante porque, pues como tú muy bien dices, desde el punto de vista de un piloto, para la empresa presentar esa solución de manera atractiva para un grupo objetivo como puede ser el Scotiabank Colpatria en términos de de ese desarrollo digital que ha tenido, pues es interesante. Hubo digamos que unas salidas interesantes de las sesiones, y es que, digamos, sí hubo una recomendación desde el punto de vista del equipo de Scotiabank en términos de fortalecer muchísimo la forma en que se hacen los pitch en términos de este tipo de soluciones. Y ahí, digamos, y esto es un tema que hemos hablado con Fedesoft y con Andrés desde el clúster de software y con muchos de ustedes, en términos de que a veces hay que entender y tener muy clara la balanza en qué tan técnica es la conversación o qué tan estratégica es la conversación en términos de nuestro oyente frente a este tipo de propuestas de soluciones, más allá de que sea inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología 4.0 que estemos desarrollando. Hubo unas, digamos que propuestas o pitch más atractivos desde el punto de vista de la audiencia que fue Scotiabank que otras, y pues estos en parte generan mayor interés por parte del banco. En ese sentido, digamos, hay una oportunidad interesante de trabajo, de desarrollar mucho ese pitch comercial de este tipo de soluciones, de abordar de una manera interesante. Digamos, yo creo que más allá de la conclusión y la oportunidad que pueda generar comercialmente este tipo de acercamientos, sí nos permite entender el proceso metodológico que podríamos estar desarrollando a futuro en conjunto con las instituciones que acá estamos involucradas para continuar fortaleciendo la articulación entre ambos clústeres y con esa vertical que tenemos en Fedesoft también del trabajo del software y de las tecnologías de información como un proveedor clave y estratégico que vaya a la conversación estratégica, como muy bien decía Andrés también, más allá de una relación cliente-proveedor. Entonces, pues creo que es un ejercicio que podríamos replicar en el mediano plazo, fruto de este ejercicio que ya tenemos, y ojalá que no se sesgue únicamente una tecnología específica, sino que pueda haber otro tipo de tecnologías que ya están desarrollando ustedes como empresarios para buen uso y de implementación en el sector financiero. Entonces, no, eso es lo que quería comentar, Andrés, adicional.
y de pronto sí escuchar a los empresarios que tuvieron oportunidad de pasar por esa preselección que hizo el banco de acuerdo a sus criterios. Sé que hay algunos que, digamos, los han llamado varias veces y que de pronto a esta altura no se ha concretado nada, pues importante mencionar que el ejercicio era un acercamiento piloto y pues que básicamente ese ejercicio comercial, pues, y de qué tipo de información se puede compartir, entre otras cosas, pues ya depende de la gestión empresarial que cada uno de ustedes pueda desarrollar. Entonces, no sé, adelante, no sé quién tenga la palabra, yo no puedo ver quiénes están aquí acompañándonos. Si les parece, les voy a pedir que levanten la mano acá en el chat y nosotros vamos mirando y les activamos el micrófono para que hagan sus comentarios sobre este tema. Muy importante lo que dice Julián, y es esta mesa o este grupo de trabajo lo que busca es acercarlos a ustedes, pero definitivamente pues la labor comercial depende de cada uno pues, de ustedes como empresarios, y ahí nosotros pues no participamos. Ya le voy a dar espérate un segundo. Ya te acabo de activar el micrófono, John. Hola. Mafe, ¿me ayudas? John. Hola John, ¿ya tienes la posibilidad de activar tu micrófono? Y ya puedes hablar. Sí. ¿No? No, creo que no. No. Yo aprovecho mientras y agradezco Julián por toda la gestión que se hizo y también con el clúster de software ITI, FedeSoft. Y yo estoy recordando parte de lo que encontramos en las entrevistas y justo lo que decía Julián y la importancia de reconocer la audiencia en ese acercamiento. Entonces, muchas veces nos decían, y sobre todo, por ejemplo, Sura y Scotiabank nos decía, cuando el perfil es más de estrategia y es más de negocio, necesitamos un consultor de negocio, pero que entienda de tecnología. Y seguramente si esto se escala, pues ya vamos a necesitar es el experto tecnológico, la persona con todas las capacidades y conocimiento de la tecnología, que se entienda con el par del área de tecnología de la institución. Pero a veces pasa al contrario. Entonces, que quien los está recibiendo es la persona de tecnología, pero llega el consultor de negocios, que entiende sí de tecnología, pero a veces el nivel de profundidad que se necesita es mayor. Entonces ahí es clave empezar a entender eso. Listo, solamente quería hacer ese comentario corto. Gracias, Julián. Gracias, Andrés. Quiero saber si hay algún comentario sobre esta parte de la presentación adicional, levantando las manos en el chat. Yo mientras, soy Marc otra vez. Disculpen que no pongo en la cámara, pero no la puedo poner. Hay mucha gente por aquí. No, yo quería quizás rescatar de Julián el tema este de abstraernos de la tecnología, ¿no? Que quizá hemos hecho una verticalización muy fuerte en inteligencia artificial, pero cuando estamos en el ámbito de estrategia seguramente es más desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo de múltiples tecnologías frente a una necesidad que tiene un cliente en su modelo de negocio, ¿no? Y entonces eso no depende solamente seguramente de inteligencia artificial, sino de otras tecnologías 4.0 o no 4.0, pero que responden a esa necesidad del cliente en cambios en su modelo de negocio, ¿de acuerdo? Entonces poder elevarnos, digamos, un poquito en la capa de modelo de negocio con el cliente, nos abstrae de tecnología demasiado verticalizada, aunque en este proyecto pues es un tema de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero nos permite ser un poco más, digamos, amplios y propositivos desde el punto de vista de una solución en innovación en modelo de negocio del cliente, ¿de acuerdo? También quería un poco rescatar y poner énfasis en eso. Vale, perfecto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Andrés y a Marc. Ahora vamos a volver para hablar ya del componente de gobernanza. Mafe, por favor, ayúdanos para seguir hablando de la presentación, que hay 2 puntos adicionales. Sí, regálame un segundito que aquí tenemos a John Sousa que quiere intervenir, entonces
Ya le vamos a dar el espacio para que intervenga. Ya, John, puedes hablar. Hola. Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Hey Muy Andrés, Jimena, Julián, Andrés, bueno, muchas gracias por darme la palabra acá. Pues nuestra compañía fue activa dentro del proceso, nos pareció muy interesante, obviamente tenemos cosas por mejorar y pues se puede hacer, pero los resultados son muy interesantes. Yo quisiera proponer acá, como lo decía Julián y como lo decía Andrés, que pues que esto no termine acá. Digamos que hay un grupo de empresarios que se demuestra que tenemos tecnología para el sector financiero. Algunos, como ustedes vieron, estamos no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia atendiendo esos mercados con soluciones no solamente enfocadas a la inteligencia artificial. Esto apenas era una dosis adicional a las herramientas que hacemos, pero sí nos interesaría mucho que pudiéramos continuar de pronto en este tipo de encuentros entre las industrias. Estamos completamente de acuerdo, Jimena, que el problema no es comercial, o sea, el tema no es que sea comercial, sino el tema es de acercamiento, el tema es de entender que hay una industria nacional con un conjunto de soluciones que le pueden aportar mucho a la industria financiera local, así como lo estamos haciendo en otras latitudes, pues aquí también que queremos que nos vean como esa industria que puede apoyar esos procesos, entendiendo la estrategia de la banca, entendiendo la estrategia de las entidades financieras. Entonces, pues realmente sí quisiera, pues aquí que ese esfuerzo que hizo FEDESOF, ese esfuerzo que hizo la Cámara con Andrés, nos permita que esta sea como la semillita para continuar haciendo ese tipo de acercamiento entre esas dos industrias y poder crear inclusive, pues estuvo muy interesante ese tema con Scotia, entonces podía presentar las soluciones. De nuevo, ahí hay un tema que ya cada organización va a tener que mirar en temas comerciales, pero sí es importante abrir esos espacios, no solo en eso, sino en otros elementos, en temas tan normales como la cartera, tan normales como el crédito, ahorita con el tema de crédito digital, scoring, riesgo, como ustedes ven, hay compañías especializadas en todo eso. Entonces, pues es un llamado a que esa semillita arranque, o sea, que esto no sea el final, sino que sea el principio. Muchas gracias. Gracias a ti, John. No, y vamos a terminar con esta presentación precisamente porque uno de los grandes resultados de este proyecto, y este proyecto nace con un interés de sofisticar soluciones porque digamos que también cumplía con una necesidad o con una oportunidad de mercado tanto para FEDESOF como para la Cámara, pero el gran propósito de este proyecto es establecer un esquema de gobernanza entre el clúster de servicios financieros y el clúster de software de Bogotá región. Entonces, así como tú lo dices, para nosotros también esta iniciativa es solamente el inicio, estaba así como tú dices sobre un tema que era inteligencia artificial, pero ahora sí queremos, uno, ampliarlo, o sea, no solamente aquí participarán las 16 beneficiarias, que creo que es un gran comienzo para que, o sea, de hecho, con este proyecto ustedes también se conocieron, muchas de ustedes ni siquiera sabían que hacía, eh, digamos que el vecino, pero por otro lado, pues sí, ese acercamiento que tú dices es muy importante y por eso la vinculación del clúster de servicios financieros para nosotros es importantísimo para tener esa retroalimentación mutua, constante entre los dos clústeres y de verdad construir cosas pues, que generen relaciones gana-gana, que es finalmente lo que queremos. ¿Hay algún otro comentario para seguir? No veo más comentarios, entonces si quieres, María Fernanda, continuemos con la presentación. Listo. Espérame un segundito, ya activo nuevamente la presentación. Bueno, yo les quería contar que a través de la federación nosotros estamos trabajando con ProColombia en un tema de especialización de mercados, por un lado, y también de profundización de mercados. Ya lo hemos empezado a hacer con México y una de las dificultades que tiene ProColombia, que también es una oportunidad, es que ProColombia
pues ven de todos los sectores, entonces a veces no conoce nuestro sector ni qué es lo que estamos ofreciendo. En una reunión que tuvimos un espacio con ProColombia donde citaron a muy temprano a las oficinas comerciales y a los directores de las oficinas comerciales y también a los asesores de estas oficinas en todo el mundo para que nosotros les contáramos y les hiciéramos una presentación del sector. A esa presentación invitamos a Mark, quien hizo digamos que esto que les estaba contando, hizo una caracterización del sector, de las oportunidades y se concentró obviamente en esta actividad y en lo que estábamos haciendo con ustedes. A partir de ese ejercicio, donde participaron, como les estoy diciendo, cerca de 35 oficinas en el mundo, ya tenemos como una validación de algunos países donde ellos ven oportunidades puntuales. Este tipo de ejercicios lo vamos a seguir haciendo porque se lo llevamos también a una reunión que tuvimos con Flavia hace unas 2 semanas, donde le planteamos no solamente ver el sector como general, sino que empezáramos a dividirlo y a especializarlo. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para que incluso le planteemos que la primera reunión lo veamos en los países que queremos con los asesores de ProColombia, para que ya les enviemos incluso este plan de acción y les mostremos el portafolio de productos que, como ustedes pues bien dicen, va mucho más allá que pues lo que hicimos en este proyecto. Entonces les quería contar eso mientras María Fernanda ponía la presentación. Mafe, ya. Gracias, Jimmy. Bueno, entonces, un poco de también las actividades, una de las actividades que tuvo que ver con todo este proceso de caracterización de demanda fue también la participación en espacios para la ampliación de mercados. Dentro de este espacio tuvimos 2 encuentros, 2 eventos. Uno que fue México, la misión a México que realizamos en el mes de marzo, y la otra fue el pasado evento que hicimos a través de, con alianza de Blue Radio, que fue nuestro panel eFintech, que lo realizamos el pasado 22 de julio. Estos fueron los 2 eventos que dentro del marco del proyecto pues consolidamos para poder dar cumplimiento como a la ampliación de mercados de estos objetivos. Definimos México como uno de los mercados internacionales priorizados, y un poco por el tema pues de la pandemia tuvimos que llevar a cabo el siguiente evento de manera pues totalmente virtual. Recordemos que todas las 16 empresas dentro de lo estipulado dentro del convenio estuvo representada a través de todo el portafolio de soluciones que fue desarrollado y además de los diferentes diseños o de las diferentes líneas gráficas que manejamos para los 2 eventos. Acá un poco de lo que se realizó dentro de la misión a México y un poco los encuentros también con la demanda que hemos venido desarrollando en el transcurso de todo el proyecto. Aquí un poco el tema de gobernanza, ya este fue nuestro último componente estipulado dentro del proyecto. Dentro de las actividades para este componente está el ejercicio de co-creación para pues el diseño y la construcción de esta estrategia, y la siguiente es toda la divulgación y apropiación que nosotros debemos hacer para llevar a cabo esta estrategia de gobernanza. Entonces aquí nuevamente a Fabiola, Marc y Andrés les cedo la palabra para que nos cuenten un poquito más a profundidad sobre este componente y todo lo que conlleva esta estrategia. Bueno, gracias María Fernanda. Mientras Fabiola va cargando la presentación, quizá yo quería hacer un par o tres de comentarios. Uno, y muy vinculado a lo que comentaba John, digamos que este ejercicio, como he dicho al inicio, nos ha servido para generar metodología de trabajo y conocimiento del negocio. Eso no se puede perder y por tanto esa metodología que en principio la pensamos replicable debe continuar, pero debe tener un esquema, digamos, organizativo, un esquema donde podamos tomar decisiones, donde podamos hacer gestión del conocimiento sobre todo lo que vamos levantando, ¿no? Aquí hay muchos criterios de compra de clientes, información de mercados internacionales, construcción de productos, de portafolios, formas de hacer speech al sector, ¿no? Todo eso es conocimiento adquirido durante este proyecto que nos debe servir
para que esto sirva de plataforma para poder replicarlo con más empresas. Ahora hemos tenido 16, pues esperamos que en un año pues, podamos haber trabajado con 30 más, entonces ya tendríamos 46 y si podemos llegar a las 60 empresas en un año y medio, pues yo creo que eso sería todo un éxito porque todas habrían pasado por un proceso metodológico donde hay mucha información de mercado y donde se generan también oportunidades de mercado que después, como decía Jimena, pues cada uno pues las aprovecha o no, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un primer punto. El otro punto también, y algunos de ustedes que están en este proyecto, pues lo han vivido con nosotros cuando hemos estado trabajando con el clúster de software y TI, estamos, y también con el clúster de servicios financieros, pues con ellos como estamos armando esa agenda estratégica, pues también hemos armado digamos, un banco de proyectos, de metodologías de trabajo, de implementación para poder conseguir, no solo en el sector financiero, sino en otros verticales, pues ciertos niveles de competitividad en ese ámbito más de co-creación en modelos de negocio hacia los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí estamos hablando de esos centros de excelencia o centros de buenas prácticas verticales, ¿de acuerdo? Que nos van a servir también como plataformas. Entonces, como ven, hemos también intentado ir alineando todos estos elementos, primero para no duplicar esfuerzos y segundo para poder hacerlos más potentes con mayor masa crítica, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo de gobernanza que planteamos es un modelo de gobernanza muy operativo, muy insertado también en este proceso que estamos llevando a cabo con la Cámara de Comercio de Bogotá en otro espacio, ¿de acuerdo? Y que nos debe permitir consolidar todo este proceso y que el vertical de servicios financieros sea un primer ejemplo de que trabajando de esta forma, de una forma muy práctica, pragmática y enfocada a proyectos, pues nos permite poder implementar todos estos cambios de una forma mucho más rápida, poder llegar al mercado de una forma mucho más rápida, poder entender a los clientes y la forma de abordarlos de una forma más rápida, reducir riesgos y quizá, como decía Jimena, que antes no se conocían entre ustedes y aunque son vecinos, ese mayor conocimiento de ustedes probablemente los hará no competidores, sino complementarios. Y entonces, ojalá en algún momento de esta historia, de esto que empieza ahora, veamos colaboraciones estratégicas entre ustedes, porque son complementarios con sus soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso también sería digamos, un beneficio, ¿no? de todo este proceso y de esta metodología y de esta forma de organizarnos pragmática, práctica y enfocada a proyectos, como digo. Entonces, bueno, Fabiola, si quieres darle, era simplemente para introducir. Gracias, Marc. Bueno, entonces retomando lo que Marc acaba de comentarnos, un poco el proceso para poder llegar a este modelo o propuesta de estrategia de gobernanza fue a través de 3 actividades puntuales. Una fue el análisis de las experiencias de trabajo clúster, para lo cual tomamos como referente el caso catalán Water Partnership, en donde, digamos, ellos han desarrollado diversos proyectos bajo el ecosistema clúster en Cataluña y digamos que han hecho bastantes proyectos con diferentes iniciativas y se puede observar muy bien la dinámica de trabajo y cómo también estos son espacios para innovar. La segunda tiene que ver con el análisis de la gobernanza actual. Ahorita vamos a mostrarles un poco cuál fue el hallazgo haciendo ese análisis de la gobernanza de cada una de las iniciativas clúster. También la gobernanza planteada bajo ese esquema de segmentación estratégica de negocio que mencionaba Marc hace unos minutos. También cómo funciona o cómo es el esquema operativo de la vertical financiera de FedeSoft y poder identificar posibles oportunidades para trabajar en conjunto. La tercera actividad tuvo que ver con ese espacio de co-creación que fue la vez anterior, el taller anterior en el que nos reunimos los que estamos hoy también, y ahí digamos que fuimos planteando ya y fuimos construyendo de manera conjunta cómo podría ser ese modelo. Entonces, arrancando con la iniciativa Clúster de Software y TI de Bogotá, sabemos que está estructurada con un comité ejecutivo compuesto por empresarios y en donde se trabajan 4 líneas principalmente, la de fortalecimiento empresarial, una de mercadeo y comercialización, la de talento humano y una de relacionamiento institucional y normativa.
Entonces, esta es como la estructura, digamos, más grande y tradicional del clúster, pero haciendo ya el análisis de segmentación estratégica de negocio, identificamos el segmento de servicios de negocio basados en software, que también va a estar conformado en su gobernanza por un grupo estratégico, liderazgo empresarial y acompañamiento del equipo clúster de la Cámara de Comercio, en donde se van a trabajar o en donde se identificaron 3 áreas de trabajo. Una tiene que ver con el tema de verticalización y desarrollo de capacidades especializadas. Aquí estamos hablando de empezar a definir aquellas verticales en donde hay oportunidades interesantes de negocio. Un ejemplo, la vertical financiera. El área de conexión con ecosistemas de innovación e implementación de tecnologías 4.0 es cómo se generan esos vínculos a nivel nacional y a nivel global para la transferencia de conocimiento y para la generación de procesos de innovación. Y una tercera que tiene que ver con la exploración de mercados, pero de demanda ya más especializada o sofisticada. Bajo esas 3 áreas de trabajo tenemos proyectos y acciones planteados, es decir, esto ya tiene una agenda de implementación, y la estructura de gobernanza es la que depende de ese grupo estratégico que se comunica con el comité ejecutivo. Este grupo estratégico tiene la responsabilidad de priorizar las acciones que quedaron planteadas en esta agenda y promover la gestión y ejecución de los proyectos que ahí quedaron contemplados. Bueno, en el caso de servicios financieros, también tenemos una figura de comité ejecutivo, 4 líneas, dentro de las cuales están innovación, talento humano, el posicionamiento del clúster y desarrollo normativo. Y el segmento que surgió, que fue priorizado luego de ese análisis de segmentación estratégica, es el de Consumer Finance. Y las 3 áreas definidas de trabajo está el consumo digital, la inclusión financiera, Finance as a Service. Bajo estas áreas de trabajo también hay unos proyectos que están estructurados en una agenda de implementación, y este es el modelo de gobernanza en el que el grupo estratégico también prioriza las acciones, realiza y promueve la gestión y ejecución de los proyectos. En el caso de la vertical financiera de FedeSoft, que ya todos la conocen, bueno, fue creada en el 2014, al inicio de este año contaba con 52 empresas. Dentro de sus tareas está la interlocución con entidades de interés, como Asobancaria, Superfinanciera, entre otras, y tiene un plan de trabajo que se establece cada año. Las áreas o, digamos, las líneas gruesas de acompañamiento están temas de formación, en casos de que a los empresarios les interese, o en temas, digamos, muy importantes. Actividades de internacionalización, aquí tenemos lo que hemos mencionado en esta reunión, viajes y algunas ruedas de negocios también, espacios de networking o relacionamiento, y también publicaciones con información interesante de los mercados o con información que le facilita a los empresarios tomar decisión acerca de los mercados los cuales tienen como objetivo. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva les queremos mostrar un poco cómo conversarían estas estructuras, tanto de las 2 iniciativas clúster como la vertical de FedeSoft. Tiene que haber un flujo constante de comunicación, y la idea es que se reúnan todos en un núcleo de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial o un núcleo de desarrollo de soluciones con tecnologías 4.0. La última vez en el taller de co-creación les habíamos planteado unas áreas del plan de trabajo. En ese momento les contábamos cuáles eran las opciones estratégicas identificadas para el segmento de Consumer Finance, y tenemos estas 3: Finance as a Service, desarrollo de consumo digital e inclusión financiera, y cómo con el clúster de software y TI podemos empezar a desarrollar temas bajo 2, digamos, esquemas. Uno, desarrollo de producto; otro, desarrollo de negocio e internacionalización. Teniendo en cuenta esto, y que hay 2 iniciativas clúster que ya tienen unos proyectos y acciones identificados de acuerdo a esa reflexión estratégica que se hizo, y una vertical que también tiene unas líneas muy interesantes que pueden complementar el trabajo de las otras 2, entonces vemos que hay una oportunidad muy interesante para empezar a identificar proyectos concretos en la vertical financiera.
El plan de trabajo propuesto acá, entonces, lo enmarcamos bajo estas 3 áreas grandes: oportunidades de desarrollo de producto. En los entregables que nosotros hicimos en el de gobernanza está un poco más el detalle de cada una de estas 3 áreas. Aquí lo dejamos de manera muy general, pero el objetivo es que estas actividades empiecen a identificar y a adaptar de acuerdo a las necesidades que se identifiquen en las empresas o clientes sofisticados de servicios financieros. Y en el caso de los centros de excelencia y de arenas de innovación, cómo empezar ya a desarrollar productos, servicios mínimos viables y ponerlos ya en validación precomercial. Como también esos casos se empiezan a socializar para, digamos, tener como una trayectoria y una experiencia y un cierto estatus pues en el mercado. Y en el caso de Business Development e Internacionalización, las actividades que quedan ahí contempladas, algunas son adicionales, pero la mayoría tienen que ver con lo que Andrés acaba de presentar, y es esa metodología para analizar, priorizar mercados y empezar a estructurar esas estrategias que nos van a llevar a conquistar pues, esos mercados potenciales. Por último, les queremos presentar los próximos pasos en términos de la gobernanza. Ya tenemos, como les decíamos, 2 agendas de implementación de proyectos en donde hay oportunidades de trabajo en conjunto. El primer paso sería que esos grupos estratégicos en cada una de las iniciativas clúster del segmento estratégico de negocio se activen, empiecen a funcionar. Tanto el de consumer como el de servicios de negocios basados en software, que luego ya haya una activación de ese núcleo de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, que este es un punto de encuentro de esos 2 grupos estratégicos que tendría entre 2 y 3 representantes de cada uno de los grupos. Y su función es más un tema de task force o más operativo para estructurar e implementar proyectos. Entonces, los proyectos que se traerán a partir de las agendas de implementación. Luego, ya tendríamos que definir un plan de trabajo de ese núcleo. ¿Cómo se haría ya consolidando una batería de proyectos con potencial? Bueno, me devuelvo un poco al primer punto. Es importante que cuando se active ese núcleo también se definan las reglas de juego. ¿Eso qué significa? Que se puedan establecer desde ese momento cuál va a ser la periodicidad de las reuniones, quiénes son las personas responsables de asistir a esas reuniones, cuáles van a ser los mecanismos para tomar las decisiones, cómo va a ser esa operatividad, cómo van a ser esos roles dentro de la operatividad, estructuración de proyectos, formulación de proyectos, cómo vamos a tomar esas decisiones respecto a los proyectos, el relacionamiento con los actores potenciales o los posibles aliados y en términos de convocatoria. Ya teniendo eso muy claro, es cuando es posible definir un plan de trabajo del núcleo, consolidar una batería de proyectos con potencial, poder socializar esa batería según las áreas de trabajo, ver cuál es la viabilidad de que esto pueda hacerse realidad, cuál va a ser el impacto, cuáles tendrían una mayor prioridad por temas de reactivación, y poder identificar una metodología para evaluar y priorizar esa batería de proyectos y poder contar con al menos 2 proyectos para ejecutar en el 2021. Luego ya pasaríamos a una estructuración de proyectos en donde estaríamos reuniéndonos con entidades aliadas, un poco para identificar cuáles son las oportunidades que hay de financiación, o también un poco contando cuál es la estrategia desde este núcleo de desarrollo en donde confluyen la vertical de FedeSoft y las 2 iniciativas clúster, y ya se empiezan a estructurar los marcos lógicos para la formulación de proyectos. Después de eso, mapeamos las convocatorias, identificamos a los aliados, posibles financiadores, ajustamos el marco lógico, nos presentamos a una convocatoria o a las convocatorias que sean necesarias, y el último paso ya es arrancar con la implementación del proyecto. Y aquí pues empezamos con actividades como reuniones para establecer roles dentro de esos proyectos que ya van a entrar en ejecución. Entonces, esta es la propuesta
de cómo arrancaría esa gobernanza dentro de ese núcleo propuesto y cómo se pueden tomar las decisiones para llegar a través de proyectos concretos a establecer una dinámica ya de trabajo exitosa y pues que sea sostenible en el tiempo. Bueno, no sé si, Marc, quisieras complementar o si alguien quiere preguntas. Sí, bueno, quizá aquí para complementar, digamos que este núcleo de desarrollo de soluciones, o que le podemos poner otro nombre, da igual, es como el espacio donde vamos a hacer toda esa parte de gestión del conocimiento, es el espacio de gobernanza donde toda esa información, todo ese conocimiento generado en los proyectos, pues va a permitir replicarse, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de 2 proyectos para ejecutar en 2021, pues para mí sería interesante quizá, y viendo que este proyecto ha ido muy bien, hacer una réplica de este proyecto, quizá escogiendo otro mercado dentro del sector financiero, pero otro mercado geográfico, y volver a aplicar la metodología con todos los aprendizajes, ¿no? Ese podría ser un proyecto porque nos permitiría complementar el portafolio de soluciones que ya existe, con más soluciones, ¿de acuerdo? Otra tecnología, ¿no? Sí, exacto, no tiene por qué ser inteligencia artificial, permitiría complementar tecnologías también, ¿no? Y permitiría pues tener mayor masa crítica también para el acercamiento a los mercados internacionales, ya que se está trabajando con ProColombia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, eso... Dale, A mí Jimena. me gustaría, digamos, sobre este planteamiento, dejarlo, o sea, está muy bien el tema de los proyectos. Creo que este grupo también tiene que tratar de conseguir recursos para seguir apalancando este tipo de actividades, pero ya lo hemos planteado y hay como 2 temas importantes de esta, digamos, de esta gobernanza que me parece importante aclarar y que pueden ser como actividades constantes en un plan de trabajo, más que un proyecto, en un plan de trabajo como estructurado para el próximo año, y es ese acercamiento constante entre oferta y demanda, o sea, entre el sector financiero, entonces que generemos unas actividades, no sé, se los estoy dejando aquí para que ahora lo discutamos, pero unas actividades cada 3 meses, donde de verdad generemos una mesa de trabajo, donde presentemos necesidades, oportunidades, como lo decía John, en temas que van más allá del propósito de este proyecto en especial, o que hablemos de nuevas tecnologías, cómo estas van a impactar el sector financiero y cómo de verdad podemos como construir algo en conjunto. Y otro lado que me parece es afinar ese tema que ustedes estaban hablando como comercial, de acercamiento comercial a los clientes, digamos, mejorando cada vez más la oferta, ese portafolio que nosotros podamos utilizar para venderlos o para ponerlos en otros mercados que es tan interesante, y como en esas herramientas de visibilidad, sí, de visibilidad de todo lo que estamos haciendo de cara a nuestros stakeholders. Creo que pueden ser 2 temas importantes que no son proyectos, que depende obviamente de la gestión de cada una de las partes que están aquí sentadas, y donde ya tenemos como una base de datos importante a partir pues de los resultados de este ejercicio, que son las bases de datos de los eventos y las bases de datos ya de la hackathon y de las actividades que hemos hecho de cara con la demanda, e identificar otros stakeholders, que también es importante. Dejo ese tema ahí a ver cómo les parece, y vamos a abrir ya como el diálogo. Me estaban diciendo que Daniel Cortés había pedido la palabra. Daniel, te voy a activar el micrófono. Ahí ya puedes hablar. ¿Aló? Hola, ya. Perfecto. Ya. Buenos días a todos. Muy interesante el resultado que se está presentando. Muy interesante la última parte, la de los grupos de trabajo y el trabajo integrado con el clúster de servicios financieros. Me parece que más allá de los productos puntuales que cada una de las empresas pudimos haber construido, esto sobre todo lo que puede generar mayor impacto hacia el futuro, no solamente desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista internacional. Entonces, pues primero los quiero felicitar por todo el proyecto. Yo estuve con la empresa, estuve desde el principio hasta el final.
el proyecto, incluyendo la parte técnica. Entonces, digamos que pude vivir directamente cómo fue todo el proyecto y fue bastante interesante. Obviamente, como todo, tendrá sus cositas que mejorar y sus lecciones aprendidas, pero realmente el resultado que estamos viendo ahorita es bastante interesante, y de por sí muchas de las cosas que vimos, tanto en la parte técnica como en la parte comercial, las hemos venido aplicando en el tema. Entonces, pues por parte nuestra, cuenten con todo el apoyo, soporte y lo que sea necesario para poder hacer funcionar todo lo que tenga que ver con las mesas de trabajo y todo ese tipo de cosas, que más allá del tema meramente comercial, ese tipo de integraciones son las que nos pueden permitir construir país hacia el resto de Latinoamérica, donde somos reconocidos como muy buenos proveedores de software financiero. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias a ti. Fernando, ya te voy a dar la palabra. Un segundo. Ya tienes el micrófono habilitado. Hola, Fernando, ya tienes el micrófono habilitado. ¿Alguien más? Por ahí veo conectado a Graham Parry. Aló, buenos días. Hola. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo Jimena, estás? gracias. Quería primero dar las gracias a la Cámara y a FedeSoft por el proyecto. Creo que es un esfuerzo muy importante para los empresarios y al trabajo de Julián por integrar aquí a la demanda. Yo tengo una sugerencia metodológica hacia adelante que me parece que le puede dar mucho potencial al proyecto, y es que en lugar de que los empresarios del sector de software desarrollemos las tecnologías y luego salgamos a buscar un mercado y ese primer cliente, que es una tarea bien difícil, podría ser mucho más, digamos, potente que realmente la primera sentada se diera con el sector de la demanda, o sea, en este caso con las entidades financieras, y para estos proyectos que estamos desarrollando pudiéramos en ese trabajo inicial conseguir una empresa tractora, o sea, una empresa que desde el comienzo, un cliente que se comprometiera con el desarrollo del proyecto y realmente lo piloteara, porque eso nos permitiría salir de este tipo de proyectos ya con un cliente, que es un elemento súper importante, no solo para nosotros, para madurar nuestros proyectos, sino además para la venta futura hacia adelante y la comercialización en el mercado local y en el internacional. Entonces quería pues dejar eso sobre la mesa como un aporte que puede ser importante en la revisión metodológica que ustedes están haciendo. Gracias. Fernando, muchas gracias. Y sí, la verdad, Julián, muchas gracias porque este proyecto pues logró todos los propósitos gracias a la integración del clúster financiero en este espacio y pues nada, no te vamos a dejar ir. No, yo creo que lo que ha dicho es interesante, sobre todo desde el punto de vista de metodología, ¿no? Porque primero es el producto y después vamos a buscar... Ah, perdón. Disculpa, Julián. Acaba. No, tranquilo, Marc. Vale. No, entonces decía esto, ¿no? Normalmente primero miramos de resolver algún tipo de problemas desde el punto de vista tecnológico, luego intentamos venderlo, ¿no? Que es un poco también lo que hemos aprendido en este proyecto, ¿no? Que primero se hizo la hackathon y luego fuimos a validarlo con los clientes. Quizá hacerlo al revés, ¿no? Hacer espacios de co-creación, como decías tú, Jimena, ¿no? En esos grupos de trabajo para buscar esos escenarios de aplicación, pero ya directamente con clientes, ¿no? Nosotros lo llamamos arenas de innovación, ¿no? Pues eso genera, primero, que quizá tienes la oportunidad de tener un cliente piloto tractor para poder aplicarlo, pero que no es un espacio de comercial, sino que es un espacio de co-creación y, por tanto, seguramente la solución que acaba saliendo es mucho más enfocada a lo que quiere el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante poderlo implementar en esta parte de gobernanza de esta forma. Primero, cliente, criterios de compra, espacio de co-creación, áreas de innovación y después empezamos a desarrollar, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Adriana, ya tienes el micrófono habilitado. Buenos días a todos. Creo que estos espacios son súper constructivos. Valoro este proyecto, la unión de la Cámara de FedeSoft y de nosotros los empresarios, porque estoy convencida de que solos hay muchas cosas que nos quedan muy complicado hacer,
y que en equipo las logramos. Entonces agradezco el esfuerzo de FEDESOF y de la Cámara, de ambos clústeres, por los esfuerzos. Creo que este proyecto tuvo dos etapas súper interesantes, porque no se quedó como todos en el tema muy de formación, sino que además pasamos a compartir esto un poco con nuestra demanda. Lo más valioso que veo hoy del proyecto, y agradezco, es cómo le damos continuidad, y porque deja de ser un proyecto para convertirse realmente en un eje de trabajo. Y creo que el mayor interés de todos debería ser en cómo le damos continuidad, y no simplemente los proyectos que cerramos, nos felicitamos y quedan a veces estos documentos en las carpetas guardados, sino cómo le damos continuidad y nos articulamos para avanzar en los esfuerzos que ya se han desarrollado. Gracias, Adriana. No, muy cierto, y pues eso es lo que en este momento estamos buscando. Para nosotros lo más valioso de este proyecto también es toda la información que somos capaces de recolectar en conjunto para vernos nuevamente, no solamente como tú lo dices, o sea, ustedes solos venden, pero si nosotros mostramos de verdad, y me sumo a lo que estaba diciendo Daniel, como esta industria es una industria poderosa, es una industria que está en otros mercados, o sea, nosotros podemos construir como un lenguaje, digamos que una historia a través de este clúster y de esto que está pasando en Bogotá región, pues creo que podemos impactar muchísimo al sector y a ustedes como empresa. Entonces, Adriana, totalmente de acuerdo. Creo que los pasos a seguir, y si les parece ya, creo que no sé si hay otro comentario, alguien más que quiera hacer alguna apreciación, y ya le doy el espacio pues a Julián, a Andrés y a Fabiola, bueno, y a todos los que se han involucrado en este proyecto, pero los siguientes pasos es que ya los vamos a invitar a esta mesa de gobernanza, nos vamos a sentar ya el equipo de la Cámara de Comercio y de FEDESOF a definir los cómo y a presentarles esto a ustedes para que nuevamente esto no se quede como un proyecto, como le está diciendo Adriana, sino que sea la mesa de gobernanza de servicios financieros tecnológicos de Bogotá región, y donde participemos activamente, no solamente ustedes con las 16 empresas que participaron en este proyecto, con las que ya tenemos mucha información para seguir posicionándonos, sino también con todas las empresas que hacen parte del ecosistema. Entonces, pues dependerá también mucho de nuestras, nosotros ponemos los espacios, hacemos, digamos que todas las iniciativas las ponemos a disposición, pero también dependerá mucho de ustedes también en la disposición como la han tenido en estos casi 2 años de proyecto, año larguito de proyecto. Entonces, muchas gracias a ustedes. ¿Hay algún comentario adicional? No veo a nadie más levantando la mano. Entonces, le quiero dar ya el espacio a Andrés, a Julián, agradecerle de verdad a todo el equipo, a Fabiola, a las personas que estuvieron con ustedes de verdad en el día a día, a Liliana Abril, y en especial a María Fernanda, que saben que ha sido la persona pues desde el equipo de FEDESOF que ha estado como todo el tiempo ahí pendiente y molestándolos con certificados y con firmas y con muchas actividades que pues sí son dispendiosas, pero hacen parte pues de este proyecto. Contarles que Impulsa Colombia ha estado también muy pendiente de este proyecto. Para ellos este proyecto ha sido un proyecto como un caso de éxito, entonces también los invito, vamos a hacer un comunicado de prensa como terminando, mostrando las soluciones, también nosotros tenemos un landing de las soluciones con los videos que les pedimos para el último evento, y ahí está toda la información para que nuevamente podamos como refrescar y hacernos más visibles. Y pues bueno, contarles pues que para Impulsa este proyecto ha sido muy importante, han estado como muy pendientes, entonces vamos a buscar también espacios de visibilidad para este proyecto. Entonces ya Andrés, Julián, Fabio. Sí, Jiménez, si me permites 2 minuticos, pues realmente agradecerles a todos también, tanto pues a FEDESOF, a Cluster Development. Para nosotros, pues este tipo de proyectos realmente siempre es un reto desde la misma concepción,
el poder pasar la convocatoria, cumplir con lo que la convocatoria solicita, conseguir las empresas, hacer seguimiento y pues definitivamente sin ustedes empresarios pues sería imposible tener este tipo de resultados. Nada más que pues agradecimiento, ojalá que no dejemos pues en el anaquel todos estos, como estas capacidades que generamos, en lo que nosotros podamos acompañarlos, pues saben que siempre estamos, digamos, muy atentos a seguir haciendo cosas. Ya quedó aquí planteado de alguna manera un tema de gobernanza para tener el tema vigente, pero pues simplemente es un saludo pues de agradecimiento, de que seguramente pues van a seguir saliendo algunas otras convocatorias o algunas otras oportunidades para que pues sigamos participando y pues mandarles de verdad que de corazón, un saludo muy fraternal, además en estas épocas complicadas para todos. Gracias a todos. No, igual, sumarnos en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, del clúster de software y TI, del clúster de servicios financieros, pues ha sido un gusto estar con ustedes, pero pues esto no será posiblemente una despedida, sino también el arranque, como lo decía Jimena, de lo que puede ser esta gobernanza bien interesante entre Fedesoft con su vertical financiera, la Cámara de Comercio de Bogotá a través de sus dos iniciativas, el clúster de software y TI y el clúster de servicios financieros. Así que yo creo que el próximo paso es hacer una mesa, así como presentaba Fabiola, este esquema bastante interesante para ya ponernos a trabajar. Y hoy ha sido como muy de nosotros hacia ustedes. Hemos tratado de extraerles un poquito de información, porque realmente si nosotros queremos posiblemente o por escrito o por tema testimonial, lo que sea, pero para nosotros queremos seguir promocionando el portafolio que salió y estas capacidades de las empresas que tenemos en este momento, de manera tal que también podamos, como este piloto, pues que sea escalable. A nosotros nos interesa desde la Cámara, por supuesto, llegarle a más empresas, y un proyecto de estos que sea piloto, pues para nosotros es interesante que podamos llegarle a un grupo de empresas que, entre otras, tienen muchas capacidades para el sector financiero, siendo el sector financiero una de las principales verticales que tiene este clúster por varios elementos. Uno, porque es de los que compra. Dos, porque es de los que tiene convencimiento del tema de la transformación digital, de la economía digital. Tres, porque están en proceso de redefinición de su modelo de negocio como sector financiero. Y cuarto, porque también entra una industria muy interesante que es todo el tema de fintech que viene liderando muy bien Julián. Entonces, pues, darles realmente nuestro agradecimiento y pues que esperamos sigan participando en estas iniciativas en nombre de Fedesoft, la Cámara de Comercio. Muchas gracias también a Cluster Development y ya si quieren, no sé si Julián, ¿quieres comentar algo? No, pues simplemente para no repetir y ya ir cerrando el espacio, aunque nos rindió muy bien el tiempo, como siempre en este proyecto, a pesar de los retos, simplemente expresar un sentimiento de respeto y de admiración a las empresas que nos acompañaron en este proceso. Fue unos más de año y medio, como decía Jimé, en este tema, además sumado a un ejercicio de pandemia que, como también mencionó Marc, en muchos casos ha sido, y si uno se pone el vaso medio lleno, ha sido un tema positivo en términos de todo esto que tiene que ver con tecnología y con el sector financiero. Sí, un respeto importante frente a la dedicación de tiempo de ustedes y sus equipos en desarrollar esas actividades que nos comprometimos desde el principio al presentar este proyecto, y que sin eso no hubiese sido capaz, no hubiésemos sido no hubiese sido viable completar los logros y el alcance de este proyecto. Entonces, siempre contamos con ustedes, esperamos poder replicar este ejercicio de pronto más allá de un proyecto, también en este escenario de colaboración. Yo creo que con las conversaciones que tenemos con las diferentes entidades financieras, siempre va a existir. Muchos de ustedes nos acompañaron en un proceso que hicimos similar con el Grupo Bolívar.
y la idea es continuar estos espacios fruto de ese tour que también hicimos, que fue un elemento adicional al proyecto y que no estaba planteado, pero demuestra también nuestro ímpetu en seguir generando esos espacios de colaboración. Ese es nuestro ADN, digamos, de acercamiento a estas dos empresas, a estos dos sectores en particular. Así que, pues siempre las puertas abiertas, nuestros computadores abiertos a recibir estas comunicaciones de parte de ustedes y seguir generando este tipo de espacios. Así que muchas gracias y adelante, Jimena, si quieres para dar nuestro cierre. Ya faltó Bueno, la entonces, champaña y faltó faltó todo. Muchas gracias de verdad a todos. Después celebraremos. Cuídense mucho. Y nuevamente, y quiero que Mafe cierre porque de verdad le quiero dar un agradecimiento muy especial a María Fernanda. María Fernanda ha estado de cara con ustedes y de cara a la interventoría, trabajando también con Liliana en este proyecto que ustedes ven solamente una parte de lo que pasa, pero también lidiar con interventorías, con informes, con temas financieros, pues no es fácil. Y le quiero dar de verdad un agradecimiento gigante a María Fernanda porque la directora del proyecto era yo, pero creo que la directora del proyecto fue María Fernanda. Entonces, un agradecimiento de verdad muy, muy, muy grande. Y Mafe, cierra tú. Ay, muchísimas gracias, Jime, por tus palabras y a todos, de verdad, agradecerles mucho por la paciencia que me tuvieron, a todos los empresarios también que estuvieron ahí acompañándome y que estuve literal a veces acosando a algunos para que me dieran alguna información, pero de verdad, pues un placer haber estado todo este tiempo con ustedes. Igual, pues seguimos desde acá apoyándolos, continuamos con este trabajo. La idea es que sigamos muy, muy junticos entre todos, continuando fortaleciendo todos los sectores. Entonces, ser como ese sector transversal que va a apoyar todo el crecimiento del país en los próximos meses y en los próximos años. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les vamos a compartir todas estas memorias. Recuerden que esta sesión quedó grabada, así que de pronto para los que la quieran compartir con algunas personas que no pudieron estar presentes en la reunión, para que también la puedan compartir, y las presentaciones también se las vamos a enviar. ¿Listo? Entonces a ustedes muchísimas, muchísimas gracias y pues cualquier inquietud, cualquier duda, pues no duden pues también en contactarnos. Bueno, muchas gracias, que tengan un feliz día y un feliz almuerzo. Chao. Que estén muy bien, chao. Oiga, si hay manera de poner una foto de todos, de los asistentes. No tienen activada la cámara, ¿cierto que no? ¿Mafe? Creo que no tienen, no. El problema es que no tienen activada la cámara. Pero Bueno, ya nos los que inventamos. estamos. ¿Ah? Pero no, déjame que yo me invento algo que alguien más, mejor dicho, yo con Liz me invento algo para que cerremos y tengamos una foto de todos, ¿vale? Ok. Listo. Porque no tiene cómo Bueno. activar la cámara. Ese es el tema. Chao, chao. Estén bien. Estén bien. Gracias a Hasta luego. todos. Fabiola, Chao, Marc, Jimena, Andrés, Chao. Fabiola, que estén bien. Marc, hasta luego, Gracias, gracias. igualmente. Venga, hasta luego. Andrés, Y Andrés. Marc, gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Feliz día.